Bueno, lo primero, daros a todos las buenas tardes, agradeceros vuestra presencia en este foro telemático de terapia y, mm, lógicamente, pues felicitaros por este gesto de participación que seguramente vais a atender y que, en definitiva, viene a ser un acto de empatía muy hermoso para con los demás, para con los compañeros y, sobre todo, para aquellos que más lo necesitan, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es muy frecuente, como trampa lógica, ¿no? Que se produce en la adicción y a veces también en la rehabilitación. Y veréis cómo con algunos ejemplos lo vamos a entender, ¿no? A veces en psiquiatría se manejan lo que llamamos las parábolas, las paradojas, las metáforas, para que el paciente pueda comprender mejor a qué nos estamos refiriendo, o sea, los ejemplos que digamos, ¿no? O los aforismos. En este caso vamos a centrarnos en dos aforismos, ¿eh? Los aforismos son pensamientos breves que entrañan, que encierran una filosofía a veces profunda y sobre todo arraigada en el saber popular, en el modo de proceder del pueblo, que de esta manera pues inmortaliza un poco su sabiduría. De entre los aforismos aplicables a la adicción y en ocasiones también a la rehabilitación, sobre todo en casos en los que al adicto le cuesta trabajo liberarse de las tendencias propias de la adicción y en este sentido, pues digamos que es como si los vicios que se arraigan durante la ludopatía en la persona, en el ser portador de la adicción, tuvieran como una especie de inercia y, por lo tanto, una dificultad, una resistencia a desligarse de la persona. Es como si, de alguna manera, se hubiera comprometido la persona con el despropósito y eso pudiera tener, al menos durante algún tiempo, una segunda edición durante la rehabilitación. Bueno, pues el primer aforismo hace referencia a la facilidad con la que el ludópata en ejercicio, siempre estoy hablando ahora del ludópata en ejercicio, se engaña a sí mismo y se cree a pies juntillas, de una manera profundamente sentida y categórica, sus propias trampas de la fantasía. Son las trampas de la fantasía, que podríamos decir, ¿no? Al ludópata no le sirve el aforismo de más vale un pájaro en mano que 100 volando. Ya lo sabemos, que al ludópata le encanta ver 100 pájaros volando porque considera que de un escopetazo, de unos cuantos escopetazos, pues va a cargarse a los 100 pájaros y no solamente a los 100 pájaros, sino que aspiraría a todo lo que se le pusiera por delante, a 1000, hasta 1.000.000. Porque, lógicamente, el ludópata siempre tiene, como sabemos todos, hiperactivada su fantasía para esperar lo máximo, ¿no? Lo máximo de lo máximo. El ludópata es una persona que siempre huye hacia adelante en la ambición o en la esperanza de satisfacer sus afanes, sus apetencias, sus ilusiones, sus ideales, etcétera. Ya sabemos que el ludópata, por ejemplo, desprecia el disfrutar del valor del décimo de lotería por aspirar sistemáticamente al premio gordo, ¿eh? Es decir, prefiere 1000 veces invertir el dinero que en disfrutarlo tal como está. En consecuencia, el ludópata es el adicto que siempre prefiere la fantasía frente a la realidad, la ambición frente a la moderación. El otro aforismo que vamos a comentar, no es que no dé para mucho precisamente este que acabo de analizar brevemente, sino que hay otro que a mí me gusta mucho porque ciertamente es fuente de muchos equívocos y fuente de muchas falacias, de muchos errores y de muchas equivocaciones
en la rehabilitación, sobre todo en la rehabilitación, porque lógicamente no podemos aspirar a que un adicto en ejercicio, un ludópata en ejercicio, pueda tener suficiente criterio como para elegir lo mejor en su vida. Ya sabemos que la ludopatía es una sucesión de torpezas, una sucesión de errores y, por lo tanto, en este sentido podríamos decir de ejemplos que ilustran el camino de estos aforismos que estamos hoy comentando. El otro aforismo es el relativo a estos mismos polos extremos que estábamos comentando del pájaro en mano y los cientos volando. A veces lo mejor o perfecto es enemigo de lo bueno o real. Es un aforismo, en francés lo inició, lo comentó y lo expresó por primera vez Voltaire, el filósofo francés Voltaire, mediante esta expresión, le mieux est ennemi du bien, es decir, lo mejor es prácticamente el mismo, pero bueno, yo me refiero un poco al lenguaje vernáculo mediante el cual Voltaire expresó esta sabiduría, si se quiere, de lo cotidiano, ¿no? Que es, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, o lo perfecto es enemigo de lo real. Con esta frase de Voltaire quería referirse este filósofo francés a una trampa lógica que también se llamó la falacia del nirvana, que consiste en rechazar una moción, una opción, una acción o una idea, simplemente, comparándola con lo mejor como posibilidad. Con eso tan mejor que resulta inabarcable o imposible, algo así como una utopía. Es decir, frente a las utopías es mejor disfrutar de lo bueno. A veces cuando uno rechaza lo bueno por aspirar a lo mejor, se queda sin lo bueno y sin lo mejor. Al ludópata le pasa esto mucho durante la adicción, ¿no? Habréis observado, y todos vosotros los que estáis aquí hoy presentes, habréis observado en experiencia propia que algunas veces, cuando habéis tenido una buena suerte en algunas jugadas de cualquier tipo de juego de azar, pues nunca os habéis conformado con haber conseguido una buena parte de los premios que se podían lograr. No, no, el ludópata siempre aspira, como decía, a más, a mejor, ¿no? A mejorar su nivel de logros. Y por eso es por lo que con la mayor frecuencia, ya lo sabéis lo que ocurre, que por aspirar a lo mejor, pues se olvida de lo bueno que ya tiene conseguido en una racha positiva, en una racha feliz de ganancias, como se estaba comentando, y en consecuencia tira por la borda todo aquello que había conseguido durante la adicción. Lógicamente, no estoy haciendo ninguna apología del juego de azar y mucho menos de intentar moderarse a la hora de conformarse con el premio, ¿no? Con los premios. Un ejemplo también muy característico de este aforismo que estoy comentando es el Plan Marshall de la conocida película española dirigida por Berlanga sobre el mismo tema. O sea, más vale un mal acuerdo, dicen también a veces los juristas, que un buen juicio. En otras ocasiones, pues por ejemplo, dejamos pasar de largo a un candidato a un acuerdo pensando que nos va a venir otro mejor, pero al final desfilan todos los candidatos por nuestro perfeccionismo o por nuestra ambición y en consecuencia esto aplicado, por ejemplo, a los posibles emparejamientos de noviazgo, pues hacen que en algunas ocasiones ciertas personas se queden siempre aspirando a lo mejor y eternicen su espera mediante una claro está, pues soltería perpetua, ¿no? En consecuencia con ello, pues bueno, yo diría, aplicándolo a la adicción, que no quiero tampoco alargar más este comentario, se podría decir que a veces en la rehabilitación también se dan este tipo de aforismos o se pueden analizar. Por ejemplo, yo diría, para ya terminar esta introducción, yo diría que más vale una rehabilitación lenta
pero asegura que una rehabilitación acelerada, pero accidentada por las recaídas.